Y vamos ahora a el comportamiento de los materiales para otra función que tiene que ver con lo que en Ingeniería Civil 1 ustedes ya vieron como las obras hidráulicas, una de las dos grandes grupos de las obras hidráulicas, que es la conducción de fluidos. No vamos a ver tanto, vamos a ver algunos conceptos generales y anticipar algunas cositas que después van a ver con una profundidad bastante importante, que por ahí hasta le va a sacar alguna lágrima en la materia hidráulica general y aplicada, de los conceptos básicos vinculados a la conducción de los fluidos, a la circulación de fluidos, y después sí vamos a hacer algún paneo rápido por materiales utilizados en conducciones de cañerías internas y externas, o sea, internas de los edificios y de las redes externas de desagües pluviales y cloacales y redes de provisión de agua. Bien, bueno, como decíamos, en Ingeniería Civil 1 hablamos de las obras hidráulicas, hicimos una gran separación de obras de contención y obras de conducción. Como obra de contención principalmente las presas, existen otras que podríamos mencionar, como protecciones de costas, pero principalmente son las presas, por eso le vamos a dedicar la próxima clase. Y como obras de conducción tenemos las que corresponden a las redes externas, a través de canales, de conducciones enterradas, de túneles, entubamientos para los pluviales, y en general todo lo que son las redes externas de provisión de agua, que ya entrábamos ahí dentro de lo que llamábamos ingeniería sanitaria o de saneamiento, desagües cloacales y desagües pluviales. Bien, acá hay como en cierta medida hay una superposición, ¿no? Porque estos entubamientos corresponden a los desagües pluviales, conducción en canal, son todas las conducciones por gravedad, o sea que también los cloacales y pluviales responden a este tipo de conducción, y la provisión de agua potable responde a la conducción de cañerías a presión. Bueno, vamos a dedicarnos hoy entonces a la conducción de fluidos. Y, como dije recién, tenemos allí ya dos grandes divisiones, que es las cañerías que van a presión mayor que la atmosférica, o sea que hay presión en todo el perímetro, el perímetro del conducto, de la conducción, por lo tanto tiene que ser un conducto cerrado, no hay forma que no sea un conducto cerrado para conducir a presión, porque todo el conducto es un perímetro, lo que se llama perímetro mojado, está todo ocupado por el fluido y el fluido ejerce presión en las paredes de esa conducción, ya sea circular, rectangular, lo que fuere. Normalmente circular porque es la que ofrece menos resistencia a la conducción, obviamente. Esto eventualmente puede darse en algún caso en una cañería, por ejemplo, en un conducto rectangular, un entubado de un arroyo, cuando está desbordado, cuando está superada su capacidad, entonces está lleno de agua. Pero puede pasar. Y el otro gran grupo, que son las conducciones a presión atmosférica, es decir que son canales, es decir que el agua circula por gravedad. Y ahí puedo tener un canal abierto o un conducto cerrado y igual tener aire dentro del conducto y el líquido a presión atmosférica circulando por gravedad. Bien, esas son las dos grandes grupos de formas de conducción. Bueno, un poco acá ya está la explicación que recién veíamos, ¿no? La que va por bombeo, por presión que provee una bomba, o presión que provee un tanque elevado, de las dos formas. Ahora enseguida vamos a discriminar un poquito
la energía que representa, la energía de presión y la energía potencial en el caso de uno u otro caso. Y en este conducto que va a presión mayor que la atmosférica, esa presión se ejerce en todo el perímetro. Por eso, indudablemente, no hay otra forma de que sea un conducto cerrado, ¿sí? Y en cambio, en el que va a presión atmosférica, puedo tener un canal abierto o puedo tener también una cañería, indistintamente. Y para que circule el fluido tiene que haber una pendiente, tiene que circular por gravedad, por su peso, a través de la pendiente. Es decir, que acá también hay una energía potencial, como vamos a ver enseguida, que está dada por la diferencia de nivel entre un punto y otro, para que pueda circular el fluido. El fluido está acá, a mayor energía potencial, hasta que llega acá, toda esa energía potencial representada por esta diferencia de nivel, que cuando la mido porcentualmente, estoy hablando de la pendiente de este caño, o de este conducto, se transformó en este punto en energía cinética, como vamos a ver en un ratito. Para nuestras consideraciones, que van a ser una primera introducción muy básica a la conducción de los fluidos, consideramos que el fluido se comporta de manera ideal. En hidráulica general y aplicada van a haber fluidos no ideales, ¿sí? Y después van a aplicar eso también a las distintas asignaturas. O sea, de hidráulica general y aplicada, que es una tecnología básica, que es la ampliación y profundización de los conceptos de la hidráulica que provienen de la física. No sé si en física 1 ven algo de hidráulica, o han visto hasta ahora. Hidrodinámica o hidrostática, mejor hidrostática primero, hidrodinámica después. Vimos y todo ideal era. Sí, sí. Bien. Bueno, después cuando pasen a hidráulica general aplicada, todo eso que aprendieron en hidráulica, brevemente vamos a ver algo acá también, lo van a profundizar y complejizar, y después eso es la base para asignaturas que ya son de la formación profesional directamente, lo que llamamos tecnologías aplicadas, por ejemplo, hidrología y obras hidráulicas o ingeniería sanitaria. Instalaciones sanitarias y de gas también, ¿no? Necesita la base de hidráulica, ¿eh? Pero especialmente ingeniería sanitaria y hidrología y obras hidráulicas. Bien. Bueno, estas hipótesis del fluido ideal es que va a caudal constante, o sea que no hay pérdidas de caudal. Recuerden que el caudal es el volumen que circula de fluido en la unidad de tiempo. O sea que lo podemos medir en metros cúbicos por segundo, o litros por segundo, o metros cúbicos por minuto, como les guste, pero es volumen de fluido dividido tiempo. Esto caudal constante quiere decir que el caudal que entra en un punto de la cañería es el mismo que sale. Los mismos metros cúbicos por segundo que ingresan, salen. Vamos a considerar que el flujo es ideal, en principio, sin rozamiento entre las propias líneas de circulación del fluido. Y que el fluido es incompresible. Y que el flujo es laminar. Vamos a explicar ahora qué quiere decir esto del flujo laminar. El flujo laminar implica que si nosotros imagináramos voy a hacer un dibujito. Supongamos que esta es nuestra cañería, por la cual va circulando el fluido, agua, a caudal constante, como ya vimos. Es como si nosotros nos imagináramos
que hay como pequeñas autopistas en todo el diámetro de esa cañería, si fuera circular. ¿Eh? Imaginemos cómo eran las fibras de la madera también, imaginémonos pequeños conductitos, pequeños tubitos, un montón, no voy a dibujar todo, todos esos tubitos, y por cada uno de esos tubitos circula el fluido, ¿eh? De manera que cada línea de corriente, cada uno de esos tubitos representa una línea de corriente, no interfiere con la otra. Y eso hace que no haya turbulencias. ¿Mm? Lo contrario del flujo laminar, perdón, eso último no lo tenía que borrar, lo contrario del flujo laminar es el flujo turbulento, que obviamente el flujo laminar es una idealización. Siempre va a haber algún grado mínimo de turbulencias, especialmente, por ejemplo, en una cañería, en las zonas de rozamiento. No solamente hay menos velocidad de circulación, que eso sí se contempla en este flujo laminar, o sea que la lámina, el tubito que está pegado a la pared del conducto, va en el flujo laminar a menor velocidad que el tubito que va en el medio. Pero igual no hay turbulencias que se interponen y afectan al flujo. ¿Eh? Y así como hay turbulencias generadas por la fricción, también hay turbulencias, por ejemplo, indudablemente más todavía, en un cambio de dirección, en una curva, más todavía en una T, en una derivación, o en una válvula que corta el flujo mucho más todavía, ¿sí? Así que esto del flujo laminar es una hipótesis ideal, ¿sí? Perdón que no avanza. Van a ver en hidráulica general aplicada algunos números adimensionales que sirven para caracterizar cómo está circulando el fluido, o qué tipo de flujo tiene ese fluido. Uno de esos números adimensionales, uno de los más importantes, es el número este de Reynolds. Con ese número de Reynolds van a caracterizar cuándo se puede considerar válida la hipótesis de flujo laminar y cuándo corresponde un flujo turbulento. Este es el parámetro del número de Reynolds. No vamos a explicar acá, justamente lo van a ver en hidráulica general, cómo se determina ese número de Reynolds, de qué factores depende, pero con este dato, con este valor, determinando el número de Reynolds, uno establece si es válida la hipótesis ideal del flujo laminar, si se puede considerar viable, o si corresponde al flujo turbulento. Normalmente vamos a tener esta situación de flujo laminar cuando la velocidad de circulación es baja, con lo cual obviamente las turbulencias influyen menos, cuando la cañería es pequeña, el diámetro de circulación, o sea que se parece casi a una única línea de corriente, y cuando el fluido tiene gran viscosidad. Bien. Bueno, en una cañería, esta sería la distribución de velocidades para el caso de un flujo laminar, una cañería cerrada, con la velocidad máxima en la línea de corrientes que está en el centro de la cañería, en el eje del caño, ¿sí? Y en el caso de un canal, obviamente, o sea, en este primer caso que vimos recién de la cañería, porque la velocidad es menor, se considera casi cero acá contra la pared del conducto, por la fricción que se produce ahí. En el caso del canal, la fricción se produce si hacemos un corte, esto sería lo que estamos viendo ahora, un corte en el eje transversal, en el eje del canal. A ver si lo puedo dibujar. Si este es mi canal, y acá está el fluido, bueno, no puedo dibujar, con esto no puedo dibujar trapecios, así que sepan disculpar
la desprolijidad, yo estaría haciendo en este caso, lo que estaría viendo es la distribución de velocidades acá, en el eje. Y en ese caso, la fricción se produce en la base, obviamente. Y arriba no hay fricción, por eso la velocidad máxima es ahí arriba, en el pelo de agua. Bien. Pero no quiere avanzar esto. Ahí estamos. Bueno, otra, digamos, concepto muy básico, pero también muy útil para analizar qué pasa con los fluidos, es el que surge de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una forma de la conservación, del principio de conservación de la energía. Y aunque es algo bastante básico y que no es directamente aplicable, o sería aplicable en estas condiciones que estamos planteando ideales, de flujo laminar, de que no hay fricción interna y demás, sin embargo, como un primer concepto de aproximación a cómo se comportan los fluidos, es muy importante porque en definitiva es el que nos da realmente la idea, la aplicación de esta ecuación, de cómo va en distintos puntos una conducción, se va a ir comportando en cuanto a la presión o la velocidad con que circula el fluido. Esta ecuación de Bernoulli nos dice que la energía que lleva un fluido puede tener un componente de energía cinética, puede tener un componente de energía de presión y un componente de energía potencial. Creo que me salté una... A ver, disculpen. Sí, nos habíamos pasado esta primera forma de la versión de la ecuación de Bernoulli. La que sigue, la que vimos recién, es otra forma, ambas son equivalentes. Bueno, les decía, una componente de energía cinética que en esta forma de la versión, en esta versión de la ecuación de Bernoulli, es el cuadrado de la velocidad por la densidad del fluido dividido 2. Piensen en la formulita de energía cinética que ustedes usan de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, es eso, es ese concepto el que está acá. Energía, la componente de energía cinética. La componente de energía presión, que es la presión que está ejerciendo el fluido contra las paredes del conducto, si es que la tiene, si es un conducto a presión, y la componente de energía potencial, tomando un plano de referencia al que considero cero, bueno, ese líquido va a estar a una altura de ese plano de referencia y por lo tanto va a tener una energía potencial. Por eso aparece aquí la densidad por la aceleración de la gravedad, esto nos está hablando del peso del fluido, y acá la altura del fluido, que es lo que tenemos ahí. La energía también es lo que ustedes ven con energía potencial también en un cuerpo, una energía potencial que tiene un cuerpo respecto a un plano de referencia considerado cero. Bueno, ¿y qué nos dice? ¿Por qué hablamos de principio de conservación de la energía? Porque esta suma de energías que tiene el fluido se tiene que mantener constante, ¿sí? Constante. O sea que cuando el fluido aumenta la velocidad es porque o reduce la presión o reduce la energía potencial. Hay un equilibrio. ¿Qué pasó, Facundo? ¿Llegaste corriendo? Perdón, profe. No, no hay problema. Hay un equilibrio, ¿sí?, de las energías. Bueno, esta es otra versión, donde simplemente lo que se hizo es dividir por la densidad del fluido. Pero sigo teniendo la componente de energía cinética, la componente de energía de presión o de flujo, y la componente de energía potencial. Lo que toma esto es que este es el componente dinámico del fluido en movimiento, y este es el componente estático del fluido quieto, digamos. Puede tener
los tres componentes estando en movimiento, ¿sí? No es que no, el fluido que está en movimiento no tiene un componente de presión o de energía potencial. Ahora lo vamos a ver. Y esto se tiene que mantener constante. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo una conducción a presión dada por un tanque de agua, un tanque elevado. Entonces, el agua en este punto, en cualquier punto de acá del tanque, tiene una determinada energía potencial. El agua que está acá arriba tiene esta energía potencial. A medida que va circulando el agua, se abre una válvula acá, empieza a circular el fluido, y en un punto de la cañería, de una red de agua, por ejemplo, que proviene de este tanque de agua, toda esa energía potencial se transformó en la sumatoria de los otros dos componentes. Parte es energía cinética y parte es energía de presión. Voy a saltearme un cachito y voy a mostrarle este, después vuelvo a la imagen que está anterior. Acá en cambio tengo una cañería, una conducción que va por bombeo. Habíamos visto en Civil 1 que las redes de agua, una vez que se potabiliza el agua, se puede subir el agua con una bomba a un tanque elevado y de ahí distribuir en una red. Eso se usa en ciudades de mediano a pequeña magnitud. En grandes urbes como la nuestra, eso se dejó de utilizar porque si no había que poner tanques muy próximos uno de otro, ocupar espacio, no resulta funcional el uso de un tanque elevado. En cambio, sí, lo que se hace es poner estaciones de bombeo, de impulsión. Y entonces acá lo que le va a aportar energía al agua para conducirla es una bomba. Y esa bomba me aporta toda energía de presión, o sea que de entrada este componente cero, y todo el componente es la energía de presión. Y luego, perdón, me estoy yendo para atrás, y luego esa energía se empieza a transformar en energía cinética. Sí, como en este esquema está la cañería a un mismo nivel, mantiene un mismo nivel, no adquiere energía potencial. Y todo se convierte en parte de la energía de presión, se está transformando en energía cinética que está impulsando el fluido. Si en cambio estoy llevando el agua a una zona más elevada de la ciudad, parte de eso se va a convertir en energía potencial y voy a tener menos presión. Acá tengo un caso inverso a lo que dije recién, un caso en el cual está circulando el fluido en una cañería donde hay alguna circulación, donde hay una circulación por pendiente. Bueno, claro, pero perdón, me disculpo. En realidad lo que está planteado acá es el caso de la circulación a presión atmosférica, en un canal. O sea que tuvimos los dos casos de presión, el caso del tanque de agua, de presión aportada por un tanque de agua, el caso de la presión aportada por una bomba, y en este caso, el caso de circulación a presión atmosférica por gravedad. Entonces, en ese caso, es lo que dije yo hace un rato, ¿no? Cuando planteamos lo de la circulación por gravedad, que de entre un punto y otro punto, hay la pendiente, me implica una mayor energía potencial. Y entonces, de este punto a este punto, esta energía potencial, si yo tomo este plano de referencia como nivel 0, toda esta energía potencial se convirtió en energía cinética. No hay energía de presión porque estoy a presión atmosférica. No hay energía, no hay presión en las paredes del conducto, sino que estoy a presión atmosférica. Esto puede ser la circulación en un canal de provisión de agua, o en una cañería de desagües pluviales que no está llena, que no se inundó, o en una cañería de desagües cloacales donde circula el fluido por gravedad, por pendiente. Bueno, lo que nos habíamos salteado es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, que es este efecto Venturi, que sirve también es un concepto interesante o importante para ir tomando un poquito
idea del comportamiento de los fluidos. En este caso, ¿qué es lo que es este concepto del efecto Venturi? Es el paso de una conducción de un cierto diámetro a un conducto de menor diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que en nuestra hipótesis ideal el caudal es constante. El caudal, recién decíamos que era el volumen por tiempo, ¿no? Caudal es igual a volumen sobre tiempo. O sea, que lo mido, por ejemplo, en metros cúbicos por segundo. Otra forma de expresar el caudal es como el producto del área que ocupa el fluido, perdón, pongo el igual, el área, no sé si ustedes van viendo a medida que yo escribo el texto, o si lo ven recién cuando lo termino de escribir, tengo esa duda siempre. Se ve mientras lo escribe, profe. Ah, gracias. El área por la velocidad de circulación, en realidad es el módulo de la velocidad es una magnitud vectorial, pero como el caudal es de magnitud escalar, no tiene módulo, entonces en realidad estamos hablando del módulo de la velocidad, el valor de la velocidad. Y fíjense que tengo el producto de los metros cuadrados por metros sobre segundo. O sea que el caudal en esta sección A1 es A1, esta área, por la velocidad 1. ¿Sí? Y me está dando exactamente lo mismo que el concepto original del caudal, me está implicando, me está diciendo el volumen que circula en la unidad de tiempo. Fíjense que las unidades son iguales. Entonces, si el caudal es constante, el caudal en 1 es igual al caudal en 2, ¿no? El caudal en 1 es igual al caudal en 2. Ahora, como el área 1 es mucho mayor que el área 2, ¿qué va a pasar con la velocidad 2 para que se mantenga esta constante? Si el área se achica, ¿qué tiene que pasar con la velocidad? Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor, como lo muestra el dibujito, ¿no? Exactamente. Entonces, como aumenta la energía cinética, porque aumenta la velocidad, pero esto es constante, la energía tiene que mantenerse constante, ¿la energía potencial aumentó o varió? De un punto de este punto 1 a este punto 2. Miren qué fácil lo que les estoy preguntando. No están atentos, me parece. Si este, supongamos, mi plano de altura 0, del punto 1 al punto 2, ¿varió la energía potencial? De acá a acá. Sí. ¿Sí? Bueno, está un poquito más alto, está mal dibujado. No, en realidad no, conceptualmente no varía, la línea de corriente mantiene la energía potencial, ¿sí? O varía mínimamente si consideramos esto. O sea que esto no varía. Entonces, si varía la velocidad y aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad para que se cumpla Bernoulli, ¿qué tiene que pasar con la presión? En 2 respecto a 1. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Aumenta la presión en 2. No, Disminuye baja la para poder presión. compensar. Claro, aumenta la energía cinética, aumenta este componente, ¿sí? Por eso acá dice energía potencial 0 para facilitar la idea. O ser, si fuera 0, tengo que tomar en el punto, en la misma línea de corriente, el plano de referencia. Lo cierto es que no cambia la energía potencial. Y entonces, como aumenta la energía cinética de 2 respecto a 1, tiene que disminuir la presión, que es lo que vemos en el dibujito. Este es un tubo de medición de presión, me está dando la altura. Acá lo que hace este tubito es medir la presión, ¿sí? En este punto yo pongo es un manómetro que me mide la presión.
y acá evidentemente la presión es menor. La columna que sube el líquido acá es menor que acá. Esto me está diciendo que la energía de presión es menor. Aumenta la energía cinética y la velocidad y la energía cinética disminuye la presión. O sea que si tengo este efecto Venturi que me dice que cuando paso de una sección mayor a una sección menor, disminuye la presión. ¿Sí? ¿Se entendió? Que por ahí uno intuitivamente le parece que es al revés. Dice, ¿cómo? Más chiquito tiene que aumentar la presión. No. La presión contra las paredes del conducto disminuye, lo que aumenta es la velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió? No se entendió nada, me parece. Se entendió, se entendió. Bueno. Esperen que vamos a borrar todo esto. Y seguimos. Bueno, vimos entonces cómo la ecuación de Bernoulli nos describe cómo varían las energías en un caso de presión con un tanque, en un caso de presión con una bomba, en un caso de circulación a presión atmosférica por gravedad. Esta ecuación de Bernoulli se puede hacer un poquito más realista si, además de considerar los tres componentes de la energía que lleva el fluido, considero la pérdida de carga por rozamiento o por fricción. Porque en la primera en las dos variantes que vimos recién, ya sea esta o esta, que son iguales en realidad, estamos diciendo que la energía se mantiene constante. Y ya sabemos que hay unas cosas que de por sí, seguro que es mentira esto. ¿Por qué? Porque parte de esa energía se pierde, se transforma en energía calórica en la fricción. Entonces acá, al introducir este factor de fricción, lo que estamos haciendo es haciéndolo más real. En realidad es constante si sumo esta energía de fricción que después se va a terminar transformando en calor. Se va a disipar en forma de calor, se va a perder como calor. Entonces, si yo ahora voy al primer gráfico que yo había hecho con el tanque, que decía que toda la energía potencial esta se transformaba en presión y energía cinética, cuando pasa el agua a la red, a cierta profundidad, ahora en realidad no se transforma toda la energía, se transforma parte de esa energía, y otra parte que se perdió por fricción. El término ese que vimos, en este término, H era la longitud de la cañería y F el factor de fricción. El factor de fricción depende del fluido y el material de la cañería y la rugosidad de la cañería. Entonces hay un coeficiente de fricción, y por cada metro de cañería hay una pérdida por fricción. Después, en realidad, no es solamente en el largo, como mencioné cuando hablé de las turbulencias, cuando mi conducción se encuentra con accesorios como codos, curvas, T's, derivaciones, válvulas, ahí obviamente también hay pérdida por fricción, ¿sí? Entonces, una metodología que van a usar ustedes en estas asignaturas en instalaciones sanitarias y en ingeniería sanitaria, van a ver que van a usar una metodología, en donde para cada uno de esos accesorios o dispositivos que hay en una cañería, se le va a asignar una cantidad equivalente de metros de cañería, usando siempre el mismo factor de fricción. Y van a calcular, van a sumar a la pérdida por fricción por el recorrido de la cañería, le van a sumar la pérdida por fricción de los accesorios, de las curvas, de las T's, de las válvulas, de los distintos tipos de válvulas. Cada válvula tiene su pérdida por rozamiento o fricción. Bien. Bueno, hasta aquí estos conceptos básicos de hidráulica para
poder ir pensando cómo se comporta este fluido en una cañería. ¿Qué otro concepto podemos agregar a lo que tiene que ver con las obras de conducción de fluido? Lo que tiene que ver con el procedimiento constructivo, en donde estas cañerías, esto va más que nada para las redes externas, obviamente, van enterradas. O sea que yo, para hacer una cañería de provisión de agua, una cañería cloacal y una cañería pluvial, especialmente estas dos por su gran diámetro, tengo que hacer una excavación, una zanja. Tengo que colocar ahí la cañería y tengo que taparla. Lo que acá vamos a ver brevemente es las cargas que actúan sobre esa cañería y que las tengo que tener en cuenta. O sea, recién estuve viendo las acciones que recibe la cañería por el fluido. O sea, la presión que recibe esa cañería y que ese conducto va a tener que estar preparado para soportar esa presión. Ahora lo que vamos a ver acá es las acciones externas que recibe la cañería. Especialmente, esto es importante para las cañerías enterradas. Entonces, acá hay una metodología, no nos vamos a detener demasiado, sí me interesa más que veamos el tipo de carga. Por un lado está la tapada, o sea, el suelo que yo compacto arriba de mi cañería. Yo hice la zanja, coloqué mi cañería. Si es un acueducto no me importa tanto o no me preocupa tanto el nivel, porque va a presión. Si es un caño, como vamos a mencionar después, que va por gravedad, o sea, una red cloacal o una red pluvial, sí me importa, porque tengo que controlar que es tener esa pendiente que necesito para que circule el fluido. Y después la tapo. Una vez que verifiqué que tiene la posición correcta, la tapo con suelo. La otra vez estuvimos hablando un poquito de las complejidades que implica la tapada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que es dificultoso completar la tapada en la parte inferior, calzar la cañería ahí abajo, y que entonces a veces se tratan de utilizar mezclas fluidas? Una de las metodologías es colocar arena e ir mojándola para que la arena se autocompacte y vaya rellenando todos los espacios vacíos, por lo menos hasta este nivel, hasta la mitad de la cañería. A partir de ahí ya puedo ir colocando suelo y compactando. O hablamos de utilizar, por ejemplo, un barro-cemento, una mezcla fluida de suelo y cemento. O podría ser, aunque ya es muy costoso, un RDC, un relleno de densidad controlada, que era arena con cemento, un fluidificante inyectado a presión. Bueno, eso lo vimos la otra vez cuando hablamos del tema de suelos hace poquito. Bueno, y una vez que pude calzarla, como decía recién, tapo, y tengo toda esta altura, toda esta carga sobre la cañería, que como vamos a ver no es toda. Cuando calculo esta carga en kilos por metro lineal de cañería, o sea que por cada metro de largo de cañería, sería esta cuenta, se aplica un coeficiente que toma la relación entre la profundidad y el diámetro del caño. Este coeficiente, ¿qué es lo que me está dando? Este coeficiente lo que está haciendo es esto que alguna vez vimos en Civil 1, que lo hemos dicho varias veces, y es que en realidad no es que toda la tapada, toda esta altura de la tapada descarga en la cañería, sino que hay una especie de arco o campana, donde uno considera que el suelo se está distribuyendo, que la carga se va distribuyendo a 45 grados, y entonces ese coeficiente me está dando ese factor. El porcentaje, de alguna forma, de ese suelo que está arriba de la cañería, que va a parar ese peso a la cañería. Bueno, y después es una cuestión de volumen por peso específico. O sea, es el volumen de esa tapada, el ancho por la altura, por el peso específico del suelo de la tapada, del relleno. Y el coeficiente lo que me está dando es ese factor del porcentaje que corresponde a este volumen que realmente va a parar a ejercer presión en la cañería. Bien, esas son las cargas muertas, la del relleno. Y luego,
Generalmente, ¿dónde está esta cañería enterrada? Cuando hablo de una red externa, cloacal, pluvial o un conducto de agua. Si es de gran diámetro, también caben estas consideraciones. ¿Dónde está eso? Yo mostré un dibujito recién que les decía dónde está, pero bueno, lo saqué para que me lo contesten ustedes. ¿Dónde va esta red? ¿Por dónde la mandarían ustedes? Estamos hablando de red externa, o sea que no estamos hablando de cañerías internas de dentro del edificio. ¿Por dónde va? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos? ¿Nos vamos? Profe, un compañero en el chat dijo por debajo de la calle. Por debajo de la calle. Gracias, gracias. Por debajo de la calle va, claro. Entonces, por eso aparecen estas cargas vivas, que son los vehículos que circulan, la carga de los vehículos que circulan arriba de la cañería. Entonces, tomo el valor de carga concentrada. Esta es una metodología, no quiere decir que sea la única que se aplique. En esta metodología han tomado un valor constante de carga de vehicular de 4.550 kilos, de acuerdo a una normativa. Yo puedo tomar la carga del peso del vehículo más pesado que pasa por ahí. Un factor de impacto, porque hay un movimiento, es una carga dinámica, no es una carga como es estática. Y como voy a obtener esto en kilos por metro lineal, igual que antes, lo divido por el largo de la cañería efectiva sobre la cual va a actuar la carga. Este coeficiente me está teniendo en cuenta otra vez el tema de la distribución de cargas, ¿sí? Que esta carga que está concentrada a cierta altura, según la posición de la cañería, se va a ir distribuyendo, la presión va a ser cada vez menor a mayor profundidad. Bien, estas son metodologías, ustedes por ahí verán después otras metodologías. Lo importante, el concepto importante es que en esa cañería de red externa yo voy a tener una carga debida a la tapada, que son las cargas muertas, y una carga debida a los vehículos que circulan por ahí arriba. Bueno, por último, como última cuestión conceptual, antes de entrar a ver algunas variedades de materiales utilizados en la conducción de fluidos, vamos a hablar de dos cosas, de el tipo de unión, el riesgo que tiene una unión según el tipo de conducción que estoy teniendo en cuenta, y de qué cualidades tiene que tener una buena instalación de conducción de fluidos. Acá lo que nos dice es que en un sistema determinado, un sistema que sería un sistema con un material con el que yo decido hacer esa conducción. Yo puedo decidir hacer una conducción de agua fría por polipropileno unido por termofusión, o puedo decidir, aunque se usa muy poco, se usa prácticamente casi exclusivamente el polipropileno por termofusión, en un edificio estoy diciendo, ¿no? Interna, una red interna. Pero podría hacerla en polipropileno unido por rosca, o podría eventualmente hacerla en una cañería de latón, de hidrobronce, que ya prácticamente no se usa más, pero podría ser. Puedo hacer una cañería cloacal, por ejemplo, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Estas variantes, con caño de polivinil cloruro de PVC unido con pegamento, o puedo hacerla con caños de polipropileno unidos por una unión con aro de goma. Bueno, tengo distintos, para una misma función, tengo distintos tipos de cañería. Y esos tipos o sistema de cañería yo tengo que analizar qué fluido va a circular por ahí, con qué material está constituida la cañería, y cómo voy a vincular con ese material, cómo voy a vincular
las cañerías entre sí o con los accesorios, con los otros componentes que puede haber en una instalación. Entonces, hay fluidos, aquellos en los que circula a presión el fluido, no a presión atmosférica, no por gravedad, en donde el compromiso con la estanqueidad es mayor. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vuelvo para atrás, una conducción, muy para atrás, casi al principio, está lejos, yo para no hacer el dibujito. Tengo una conducción en donde tengo presión en todas las paredes del conducto. ¿Es más fácil o más difícil que se salga el agua si tengo una conducción en donde circula presión atmosférica? Por gravedad. ¿Dónde es más fácil que el agua salga cuando quiero unir dos tramos de cañería? A presión, ¿no? A presión. Está ejerciendo presión en todos los bordes de esa unión. Entonces, estas cañerías, estos fluidos que llevan agua a presión, estas cañerías que llevan el fluido a presión, son las que tienen mayor compromiso de estanqueidad, que es eso, de que no pierda el agua por la unión. Hablo de las cañerías de provisión de agua, para consumo, de agua fría y caliente en un edificio. Hablo de las redes de agua externas, las que traen el agua potable desde la planta potabilizadora hasta los edificios y los terrenos. Hablo de las instalaciones de agua contra incendio en un edificio, que también van a presión, a veces de un tanque y a veces también por bomba. Hablo de las conducciones de calefacción que llevan agua o vapor, no la de aire caliente, no la de aire acondicionado, sino cuando tengo un sistema de radiadores, o una serpentina que lleva agua caliente. Cuando tengo ese tipo de instalaciones, también el agua va a presión, ¿sí? E incluso con mayor compromiso que en el agua fría, porque el agua caliente dilata los materiales. Gas, que va a presión, ¿sí? Y que además una pérdida de gas no solamente implica un inconveniente, sino que implica un gran riesgo. Así que el compromiso de la estanqueidad ahí también está vinculado con una cuestión de seguridad. Y agua para riego, que también el agua va a presión, pero obviamente el menor compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué es menor el compromiso? Porque el agua para riego, ¿dónde va? Una red de riego. ¿Por dónde va? Sobre la tierra, ¿no? Va en la tierra, va ya sea superficial o enterrada, pero va en la tierra una red de riego. Para regar un terreno, un espacio. Entonces, si bien va a presión, y por lo tanto hay mayor riesgo de estanqueidad, desde el punto de vista del daño que puede provocar esa pérdida, es un daño más que nada económico, porque estoy perdiendo agua, o ambiental si se quiere. Pero no genera mayor riesgo, porque un goteo dentro del propio terreno no implica un daño que va a producir un daño material directo, como el que sería un goteo de una cañería de agua dentro de una construcción, de un edificio. Bien, bueno, y acá las formas de unión de estas cañerías. Si son metálicas por soldadura, por ejemplo las cañerías de incendio, que se usa mucho la cañería metálica, unida por soldadura autógena, porque son cañerías que van a alta presión y donde no se puede usar el plástico, obviamente, no en una cañería contra incendio, sino cuando hay fuego, queda fuera de servicio la cañería, se me destruye la cañería y no tengo el agua para apagar el fuego. Entonces ahí puedo tener este tipo de unión por soldadura. Y habíamos hablado en su momento, creo, cuando vimos no sé dónde vimos, en metales creo que vimos, lo de la soldadura capilar en las cañerías de latón, ¿no? Creo que lo vimos, ¿no? Sí, sí, en metales. En metales. En el caso del polipropileno, para agua o para gas, tenemos uniones por termofusión o electrofusión, creo que vamos a ver algo en las imágenes.
En el caso del gas también puedo tener de metálica, la cañería metálica de gas, tengo unión por roscado y sellado, un sellado rígido que fragua. Estas son uniones, entonces, según los tipos de cañería, asociadas a conducciones a presión, donde hay mayor riesgo de pérdida. Tengo conducciones donde el fluido circula por gravedad, como los desagües cloacales y pluviales, ya sea internos en los edificios o en las redes externas de las ciudades, para ir el desagüe cloacal a la planta de tratamiento antes de volcar al río, o para ir directamente a los ríos en los pluviales. Bueno, ya sea internas o externas, son cañerías donde, como vimos recién, el compromiso es menor, porque no hay una fuerte presión ejercida en todo el perímetro. Hay menos riesgo de que haya pérdida. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en los caños plásticos, o los de hierro fundido que ya casi no se usan, con juntas a presión, con un aro de goma, y entra el caño a presión, también vamos a verlo. Nos encontramos con cañerías pegadas con un adhesivo que actúa como soldadura química, porque de alguna forma, esto se usa en la cañería plástica de PVC, de polivinil cloruro, funde un poquito el plástico y permite la adherencia, que se convierta casi en una única pieza, la pieza que meto una dentro de otra, la hembra dentro el macho dentro de la hembra. O, por ejemplo, una junta con morteros en cañerías de cemento, acá sí hablamos de redes externas, cloacales o pluviales, y lo relleno con un mortero cementicio. Evidentemente es un tipo de unión, cualquiera de ellas, que no podría soportar grandes presiones de fluido, pero que para un fluido que circula por gravedad, presión atmosférica, la columna de líquido es muy baja, y por lo tanto la presión es menor, y salvo que esté mal hecha, es difícil que haya pérdidas. Mal hecha la unión. Y directamente hay conducciones donde el compromiso es muy bajo o no hay compromiso. Por ejemplo, el aire acondicionado. Las cañerías que llevan aire van a presión, porque si yo no impulso el aire con un ventilador o un extractor, también valdría esto para las cañerías de ventilación, van a presión. Pero, ¿qué pasa? La pérdida de aire es una pérdida de eficiencia energética. No digo que no sea importante, hay que hacer bien la unión, pero no es una pérdida. Si hay una pequeña filtración de aire, frío o caliente, o del aire que se remueve para ventilar un ambiente, no hay nada grave, no hay una situación grave, no hay riesgo, ni material, ni mucho menos riesgo de salud, ¿sí? Lo que hay es una pérdida de eficiencia energética, porque si yo refrigeré o calefaccioné el aire, o sea, le saqué calor o le agregué calor, para que llegue a una baja temperatura o una alta temperatura en un lugar, y parte de ese aire frío o ese aire caliente se me está perdiendo en el medio, en una filtración, porque la unión tiene un problema, lo que estoy haciendo es perder energía, porque no estoy llevando el aire frío o el aire caliente al punto donde lo quiero, donde yo quiero alimentar ese lugar, ese ambiente con ese aire acondicionado. Pero obviamente hay mucho menos riesgo. Por eso hablamos de una junta elástica remachada o atornillada. Y hay casos como el de las instalaciones eléctricas. Bueno, ahí no hay en realidad fluido. Ahí es un soporte físico para sostener los cables. Entonces ahí, si esa unión no es estanca, directamente ahí no hay compromiso. No importa. Lo que tiene que mantener esa unión es el objeto mecánico de mantener vinculadas las piezas, los caños o las bandejas, que se mantengan en posición y que el cableado se mantenga en su lugar sin inconvenientes, y si eventualmente tengo que cambiar el cable, también que esa cañería me mantenga una unidad para poder yo hacer pasar el cable nuevo, sacar el cable viejo y pasar el cable nuevo por esa cañería sin inconvenientes. Pero no hay pérdida de nada, no va a perder nada si esa unión no tiene una perfecta estanqueidad. De hecho, no necesita estanqueidad esa unión. Bueno, y hablando de eso,
y para cerrar esta parte conceptual, ¿qué aspectos debo exigirle a una cañería? Requisitos que yo tengo que verificar en una cañería. Bueno, estanqueidad, venimos hablando de la estanqueidad, que no haya pérdida, que no se vaya en la unión entre caños, o con accesorios, con curvas, con codos, con T's, con derivaciones, con válvulas, que no se vaya por ahí el fluido que estoy transportando. Que tenga la mínima rugosidad posible, para evitar pérdidas por rozamiento. Cuanto más pulido es la superficie de esa conducción, cuanto más liso es, cuanto más lisa sea la textura, menos pérdida voy a tener. Y además, habría que agregar acá, esto de la rugosidad tiene una particular importancia, ya no solamente por el rozamiento, sino por lo que les voy a explicar ahora, cuando hablo de conducir agua caliente. ¿Qué pasa con el agua caliente y la rugosidad? Cuando yo tengo agua que tiene algún contenido de sal, siempre hay algún contenido de sal, pero hay algunas aguas que se llaman aguas duras, generalmente son de perforación, no las que proviene de un río y se potabilizó, sino las que se sacan de perforación, aguas profundas. Ahí puede tener altos contenidos de sal, se las llama aguas duras, ¿eh? Tienen carbonato de calcio, carbonato de magnesio en el agua. Bueno, esas sales, cuando el agua se calienta, tienden a precipitar. Y entonces, ¿dónde precipitan? Se agarran de las paredes de la cañería. Así que en ese caso particular del agua caliente, cuando tengo rugosidad, esa rugosidad hace que empiece a adherirse más fácilmente esas sales que en la jerga diaria o en la jerga de las instalaciones, a eso ¿cómo se lo llama? ¿Alguien sabe? A la sal que se deposita en las cañerías de agua caliente. El sarro. El sarro, exactamente, el sarro. Tengo la tentación de yo tengo agua de perforación en mi casa. Tengo la tentación de ir a buscar el filtro de la canilla de mi cocina. ¿Vieron? Viene con ese filtro con una rosquita. Cada tanto lo tengo que sacar para sacar el sarro, las sales que trae. Después por ahí lo voy a buscar y se lo muestro. Como hace rato que no lo saco, seguro que va a tener bastante. Bueno, exactamente, el sarro. ¿Y ese sarro qué hace? Hace que la cañería, por un lado puede verse, si es un metal ferroso, se va a ver atacada. Pero además, por la corrosión. Pero además, generalmente no son metales ferrosos, pero además va a perder sección, va a empezar a perder sección. Tengo un caño de 19 milímetros, de 3/4 pulgada, y dentro de 15 años, en vez de 19 milímetros, tengo, no sé, 11. Todo lo demás está ocupado por el sarro. Bien. Después tiene que tener resistencia esa cañería, si va a soportar presión. Tiene que tener resistencia a la presión interior, si es un caso así. O sea que eso tiende a traccionar. Cuando yo tengo un caño, por eso hablamos de tracción ahí. Cuando yo tengo la cañería y tengo el fluido que está presionando de afuera hacia adentro, que es el caso de una cañería de agua, o de un acueducto, o de un gasoducto, que pueden ir a presiones fuertes para las redes externas de agua potable, las redes externas de gas, esa presión puede ser importante, y el caño que tiene que soportar. El caño tiende a traccionarse, ¿sí? Y en cambio, cuando hablo de las cargas que vimos antes de relleno, de las cargas muertas y las cargas vivas, la de los rellenos, o la carga de los vehículos en una red que vienen de afuera, el caño ahí tiende a comprimirse, ¿sí? Por eso tenemos que esas cañerías puede ser que estén sometidas a fuertes presiones internas u externas, y por lo tanto que tengan que tener buena resistencia a la tracción y a la compresión. Y finalmente,
en el caso de la circulación por gravedad, como les dije hace un rato, fundamental el control de la nivelación de esa cañería. Si no, si yo no la nivelo bien, si yo pongo una cañería de red cloacal o pluvial y voy colocando mi caño, que tiene que ir con una cierta pendiente, a medida que voy colocando los tramos de caño, hago algo así, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que acá se va a retener el líquido, no va a circular, va a tener que esperar que se llene acá y pasar este sifón que se me hizo ahí. Encima se van a formar tapones de aire, o sea, un desastre. No, es muy importante controlar la nivelación cuando hago esas obras. Es un aspecto fundamental de los controles que tengo que hacer en una obra de red externa donde circula, también en una cañería interna que circula por gravedad, pero en una red externa obviamente es mucho más grave si no hice un adecuado control de la nivelación. Bien, hasta aquí las cuestiones conceptuales. Ahora vamos a hacer un rápido paneo de distintas materiales de las instalaciones. Internas y externas. Internas son las instalaciones dentro de los edificios y las otras las redes externas. Bueno, por ejemplo, cañería de hierro galvanizado, utilizada para agua contra incendio. No sé si está la de hierro, perdón. Sí, también tenemos esta. Bueno, cañería de hierro galvanizado, utilizada en agua contra incendio. Se usan instalaciones que no van a sufrir gran presión, o sea, por ahí edificios de no gran altura, tienen la ventaja de que es un caño de mejor duración, que sufre menos la corrosión, porque tiene la protección del galvanizado, y la unión va roscado y sellado, como vemos acá. También para incendio puedo tener este tipo de cañerías que se usan para instalaciones más importantes. Fíjense el señor caño y la estación de bombeo que tenemos en esa instalación. Una red contra incendio de un edificio grande, un edificio industrial, un hospital, un edificio de ese tipo, en donde puedo tener caños de gran diámetro y bombas que trabajan a fuerte presión. Entonces, no puedo poner una unión roscada, tengo que recurrir a una unión soldada. Y no tiene sentido utilizar galvanizado, primero porque no soporta la soldadura, porque no es apto para soldar, y además porque es muy caro para hacer caños de tan gran diámetro y tanta longitud de cañería. Entonces, ahí habrá que tratar de hacerle un mantenimiento a esta cañería para que no sufra corrosión, o protegerla de la corrosión, y las uniones se hacen por soldadura eléctrica o autógena en estas caños. Esto es una cañería de acero, de hierro dulce, de acero de bajo contenido de carbono, sin otra protección que la pintura externa, ¿sí? A diferencia de esta que tiene una protección de una deposición de zinc en el galvanizado, ¿se acuerdan que lo vimos en metales? Bien, esta cañería que se usa para red interna de agua frío o caliente, es una muy buena cañería, pero muy cara, y se dejó de usar. Por su costo, por el costo del cobre, el latón es una aleación de cobre y zinc, pero con mucho mayor contenido de cobre, un poquito de zinc para darle algún grado de rigidez a la cañería, de resistencia. La unión es por soldadura blanca o amarilla, esa que vimos cuando mencioné recién cuando hablamos de metales, pero hoy día prácticamente está en desuso por el costo de la cañería y porque además es bastante compleja la realización de las uniones, o sea, tiene que ser un plomero avesado para garantizar de que esa unión tenga estanqueidad. ¿Se acuerdan que vimos la soldadura por capilaridad hecha correctamente? Y ha sido desplazado, supongo que es lo que sigue, bueno, por este material, el polipropileno, no exactamente este que vemos acá. Este es el polipropileno que apareció primero en el tiempo, y al principio se usaba para instalaciones más bien precarias, muy económicas,
o provisorias, por ejemplo, la instalación de agua en una obra, ¿sí? O muy económicas. ¿Por qué? Porque el plástico, este polipropileno al principio, era un material que no venía de tan buena calidad, y cuando se le hacía la rosca, esta rosca quedaba no quedaba bien elaborada, a veces era blando el material, y entonces las uniones roscadas fallaban, y especialmente en el agua caliente. Entonces, no era muy segura frente a la estanqueidad y la seguridad que tiene que tener una instalación de agua, que es la que va a presión. Actualmente, el polipropileno unido por roscado y sellado mejoró bastante el material, ¿sí? O sea que la rosca que hoy día se hace es mucho mejor, mucho más resistente y mucho más precisa. La rosca, tanto la que uno hace en las cañerías, la que rosca con esta herramienta que vemos acá, con esta herramienta que se llama terraja, esta piecita que va en el medio tiene distintos diámetros o dispositivos complementarios, que son los que están acá, a la derecha, y con esa herramienta uno le hace la rosca. En el caso de estos caños plásticos, como es fácil, generalmente se usa esta terraja manual. Después vamos a ver, creo que hay alguna foto de una roscadora mecánica, que se usa cuando trabajo con cañería de hierro. Se puede hacer manual también, pero es más costosa. Ahí la roscadora mecánica me ahorra tiempo. Que no usa una terraja, sino que usa una herramienta de corte como un torno. Es un torno que hace rosca. Nada más que un pequeñito torno que uno lo puede andar transportando en una obra. Pero bueno, volviendo al tema, hoy día las roscas que se hacen son mejores por la calidad del material, las roscas que vienen en los accesorios, aquí vemos distintos accesorios, en la otra imagen también había accesorios, una T, un codo, curva, acá hay una curva 45, estos son codos, todos estos son codos, donde la curva es más cerrada, 90 grados, acá hay una curva, ¿ven? Esta es una curva 90 grados. Yo puedo poner para la misma red una curva o un codo. Si yo tengo lugar y no me molesta la curva, siempre es mejor la curva, porque la pérdida por fricción en la curva va a ser mucho menor que en el codo, ¿sí? Que es más cerrado, casi no tiene curva el codo. En cambio acá es más abierto y hay menos pérdida por fricción. Pero también ese accesorio es más molesto. Si yo lo quiero embutir en una pared, tengo que hacer un tremendo agujero para poder meter una curva. Bueno, volviendo a esto, hoy día el que predomina para las instalaciones de agua fría y caliente, bueno, me salté, este es este. Ahora vuelvo al otro para atrás. El que predomina es el polipropileno unido por termofusión. Donde la unión es mucho más segura y ya hace unos 20, 25 años, por lo menos, 25 por lo menos, que ya ha dominado el mercado y ha desplazado prácticamente a todas las demás cañerías para agua fría y caliente dentro de los edificios. Esta es la termofusora, en donde uno es una plancha que tiene una plancha metálica que tiene una resistencia eléctrica, se enchufa, esta resistencia eléctrica, como en la plancha de planchar la ropa, calienta esa plancha, y uno pone, hay unas boquillas, estas boquillas son dispositivos que se colocan acá, se roscan ahí en la plancha, hay una boquilla hembra, macho, que sirve para calentar el hueco del caño de la hembra, el hueco del caño. No, perdón, el hueco del accesorio. Y hay otra boquilla hembra que sirve para calentar la parte externa del caño. Entonces después uno enchufa el caño, que se calentó la parte externa, en el accesorio, que se calentó la parte interna, y lo mete a presión. Esta plancha, la herramienta, lo que permite es llevar a la temperatura exacta y apropiada para que se empiece a fundir el material, pero no excesivamente, porque si yo lo fundo excesivamente, se me va a afinar el espesor de la cañería y puedo tener pérdidas. Y si yo no lo fundo adecuadamente a muy baja temperatura, no se va a producir la
soldadura por termofusión, que hace que después quede eso como una única pieza. El polipropileno del caño se funde junto con el polipropileno del accesorio y forma una única pieza, sin afectar la superficie, por eso, a una temperatura que es la justa y adecuada para que no afecte la superficie y quede una unión perfecta. Acá tenemos cañerías de unión. Bueno, en este caso se usa mucho el accesorio, se usa mucho que sea metálico y que haya una pieza de interfaz entre el metal y el polipropileno para hacer la termofusión. Pero bueno, en este caso son accesorios de polipropileno también, válvulas de polipropileno en este caso. No el accesorio, el codo o la T, esos no, esos son normalmente de polipropileno. Creo que se veía, bueno, acá vemos algunas variantes, ven, acá tenemos variantes de pasaje de polipropileno a rosca, por ejemplo, donde termina la instalación de agua para poner después un flexible que va a la grifería del lavatorio, o a la grifería del bidé, ¿sí? Acá también se veían algunos accesorios. Bueno, ahí ya le pasamos al gas. Antes de pasar al gas, me voy al que salteé antes. Esta es una instalación, un tipo de cañería muy económica, que se usa mucho, por ejemplo, para riego, o a veces para redes de agua, para los tramos finales de las redes de agua, cuando se tratan de hacer obras económicas para proveer agua a algún lugar. Fíjense que vienen grandes rollos, es como casi una manguera, el material del plástico este es el polietileno, este que vimos antes era polipropileno, tanto este como el otro, el de termofusión, que se llama polipropileno copolímero. El símbolo del polipropileno es PPL, ¿sí? Tanto este como el anterior. PPL es el polipropileno. Este que estamos viendo, este caño negro, es polietileno. El símbolo para el polietileno es PEE. Polietileno. El otro es PPL. PEE, polietileno. Y estos caños se colocan a presión. Fíjense, ven estas texturas, estas rugosidades que tiene, no es rosca eso, no es una rosca, sino es para darle rugosidad, fricción, ¿para qué? Para agarrar el caño este, el que se corresponde con el diámetro del accesorio, acá tengo una T, acá tengo un codo, acá tengo para un cambio de diámetro, no, acá tengo para una vinculación con rosca, esto es para vincular dos tramos de cañería, es el equivalente de lo que se llama una entrerrosca cuando va roscado. Entonces, ¿qué se hace? Se calienta la pieza de polietileno, uno podría utilizar una pistola de aire caliente, por ejemplo, o sea, nunca un soplete, ¿no? Porque lo quemo, nunca caliento plástico con soplete. Con una pistola de aire caliente, después de hacer algún comentario del soplete, una pistola de aire caliente o agua caliente. Pongo agua caliente, hirviendo, y meto el caño ahí, se ablanda el caño, cuando se ablanda lo enchufo acá, para eso está esto. Cuando el caño se contrae, queda agarrado a estas ranuritas, a esta textura que tiene en la pieza. Antes de enchufar el caño, tengo que acordarme de poner la abrazadera. Para que después quede más segura la unión, además de que se contrae y queda agarrado ahí, le pongo la abrazadera y lo aprieto con un destornillador, la abrazadera va abrazando el caño contra el accesorio y queda fijado. Digo antes porque si no después no puedo meter la abrazadera. Salvo que decida una tecnología muy utilizada en nuestro medio, que es la tecnología del alambre, que no es la mejor, pero bueno, muchas veces vamos a encontrar que en vez de abrazadera, no solo porque se olvidaron, sino porque no usan la abrazadera, enchufan el caño y después le meten un alambre ahí. Hacer un torniquete con alambre. Bueno.
Ya les digo, ¿esto para qué se usa? Para instalaciones de provisión de agua externa muy económica, para los chicotes de agua que entran a las viviendas, o para redes de riego, para eso es muy utilizado. Por eso vienen rollos de gran longitud, el caño de polietileno. Bien. Ahora sí seguimos con el gas. Esta es la cañería de gas metálica de acero, y esta sí se usa. Esta sí se usa porque el costo permite que siga vigente esta instalación, ¿sí? A diferencia del latón, del cobre, que es muy caro, acá, por un lado, la cañería es relativamente económica, compite en ese sentido con ventaja con el polipropileno unido por termofusión o electrofusión del gas, ya van a ver por qué también ahora, y la unión también es sencilla, a diferencia de la otra, que era una soldadura capilar, acá es una unión por roscado y sellado. Si es un sellado rígido, y después que se hizo el sellado, ese sellado fragua, y una vez que fragua se hace esto que está haciendo el señor, que está trabajando ahí en una sala de medidores, colocando medidores, y el señor ahí lo que está haciendo es espuma con detergente, para que una vez que habilita el gas, comprobar que el gas no esté perdiendo, está verificando que no haya pérdidas, con una esponjita con espuma, y que no se infle un globito ahí que implica la salida de gas. Tampoco se prueba, como alguno irresponsablemente lo hace, con un fósforo eso, ¿no? Sino que se prueba que no se haga una llamita, porque la llamita se puede convertir en una explosión, sino que se prueba de esta manera. En este caso, particularmente, la conexión de los medidores no lleva sellado rígido, ¿sí? Estamos viendo justo acá en los medidores, hay algunas partes de la instalación, en general la instalación lleva todo sellado rígido, que se hace con esto que dice acá abajo, con una mezcla de litergirio y glicerina. Litergirio es un polvito, la glicerina es un aceite vegetal, eso se mezcla, y con eso se llena la rosca antes de roscarlo. Y eso después fragua y endurece. Hoy día vienen también en un pomo sellador ya mezclado previamente el litergirio y glicerina, cuando entran en contacto con el aire se fragua y endurece. Hay partes de la instalación que debe quedar liberado a la posibilidad de poder retirar, por ejemplo, el medidor. Entonces ahí la unión no se hace rígida, porque acá además tiene que tener una movilidad, la conexión de los medidores, porque el medidor puede cambiar la distancia entre estos componentes, cuando uno viene un día y cambia un medidor por alguna razón, porque se rompió, porque hay una renovación de medidores, que la compañía trae un medidor distinto, tiene que tener una movilidad esa instalación como para adaptarse a una posible diferencia de medida que trae la salida de los medidores, entrada y salida de los medidores. Por eso ahí la unión no es rígida en ese punto de la cañería, sino que se hace con un sellado parecido al sellado, que no sé si estaba mencionado, me lo pasé por alto, el sellado del polipropileno, que es usando, no está acá. Lo que ven ahí blanco, tanto ahí como acá en el medidor de gas, es una cinta plástica de un plástico que se denomina teflón, y se hace con teflón, eso es para darle cuerpo al sellado, y después se le agrega una pasta selladora, para darle estanqueidad. Esta es la instalación de polipropileno unido por electrofusión, o termofusión también, ¿sí? Puede ser las dos variantes. La termofusión es la misma que vimos antes, ahora les comento lo que es la electrofusión, a qué se llama electrofusión. Bueno, esta cañería se usa tanto para red interna, a ver, la de red interna, a ver si se ve acá. Para red interna, la particularidad que tiene esta cañería, y es ahí donde se hace competitivo el hierro, ¿qué pasa? No se puede poner una instalación de polipropileno dentro de un edificio sin otra cosa. ¿Por qué? Porque un día un señor se le ocurre poner un cuadrito
o poner un portarrollo del rollo de cocina en la cocina, y agarra la agujereadora para poner los tarugos y los tornillos, y perfora un caño de gas. Y bueno, tenemos una situación de riesgo importante. Entonces, las cañerías internas de gas, que son de polipropileno, llevan adentro, creo que acá se alcanza a apreciar, un alma de acero. Tienen un cañito finito de acero, no es grueso como el caño que vimos antes, el amarillo este, pero tienen un caño finito de acero metido adentro. Dentro del polipropileno. Por eso se llama alma de acero. Cosa que si a alguien se le ocurre pasar con una perforadora, un clavo, o lo que sea, eso va a tener una resistencia mayor y además se va a dar cuenta, quien está haciendo esa operación, que hay algo duro ahí que mejor no insistir con el agujereador o con el clavo. Eso es internamente. Y se puede usar por termofusión como la termofusora que vimos acá, es lo mismo. En la cañería externa ya no lleva alma de acero, pero como se trabaja con grandes diámetros, ya trabajar con una termofusora es complejo, y ahí es donde aparece esto de la electrofusión. La electrofusión es similar a la termofusión, pero la resistencia eléctrica, que es la que levanta la temperatura, en vez de estar en una plancha como en la termofusora, está en la propia pieza. Yo quiero vincular un caño con otro caño, pongo una pieza, como esta que está acá, y esa pieza tiene adentro el cableado que forma la resistencia eléctrica. Entonces, después se conectan estos bornes a una maquinita que le da el pasaje de corriente apropiado para que alcance la temperatura adecuada, o sea, se coloca la pieza, se colocan los caños, y se acciona con esta maquinita, y se produce la termofusión, pero por la propia resistencia que está metida dentro de la pieza. Eso se trabaja más que nada para las redes exteriores. A veces en las cañerías internas también se usa cuando hay que hacer una reparación medio complicada, donde cuesta mucho meter la termofusora, entonces se recurre a una pieza que trabaja de esta manera por electrofusión. Bien. Esto es cañerías para desagües cloacales. Esta está medio casi en desuso, cloacales y pluviales, la de hierro fundido. El hierro fundido es caro, es más resistente, puede ser que se utilice eventualmente todavía en alguna red de cloacal de edificios de gran altura, donde el líquido cloacal, la caída de la columna del líquido cloacal es muy importante por la gran altura y requiere una cañería de especial resistencia. Pero en general ha sido desplazado también por el polipropileno unido por junta elástica, que vamos a ver enseguida. Antiguamente se vinculaban estos caños de hierro, esta es la cabeza del caño, que sería la hembra, y acá se coloca la otra punta del caño. Esta es una tapa de inspección, es un accesorio, una cañería con tapa de inspección, para poder acceder a la cloaca a destapar en algún punto de la red. Y antes, como decía, se ponía un elemento que hacía tope acá, y se colaba plomo entre el caño y la cabeza del otro caño. A eso después se lo golpeaba con un martillo y una especie de cincel, pero con una forma de S, digamos, para poder trabajar. A ver, voy a hacer un dibujito rápido. Esto es igual, es una antigüedad lo que les estoy contando, ¿no? Se los cuento nada más que como para que quede el recuerdo histórico. Si este es el caño que entra, y acá tengo la cabeza del otro caño, se colocaba una bolsa de papel, una bolsa de cemento, hecho un rollito acá, para generar un tope.
y se rellenaba con plomo fundido, había que fundir el plomo, calentarlo, fundirlo y rellenar con plomo ahí. Y una vez que se rellena con plomo, se usaba esta herramienta que les digo yo, que tiene una forma más o menos así. Pero, ¿por qué no me sale? Ahí. Una forma así, digamos. Entonces, esto en realidad puesto acá en donde está el plomo. Y se iba golpeando la otra punta. Bueno, y con esa herramienta que se llamaba calafate, se hacía el calafateo. También se usa ese término, viene de la navegación antigua, que era calafatear las embarcaciones, ponerle asfalto para que queden impermeabilizar la junta de las tablas en los barcos de madera. Pero bueno, esto se hacía antiguamente, y que el plomo, ¿qué pasa con el plomo? El plomo es muy, muy maleable, entonces esta unión permite que si hay algún movimiento en la construcción, tiene cierta movilidad la unión sin que se fracture la cañería, sin que se rompa la cañería ni la unión. Por eso se hacía esta unión con plomo fundido. Esto está reemplazado, como les decía ahora, por la junta elástica. Esto se lo dejo para que lo miren ustedes, lo vamos a ver acá mejor. Esta es la cañería que ha reemplazado prácticamente al hierro fundido, que es una cañería de polipropileno, pero no para termofusión, sino un polipropileno más parecido a aquel de unión por rosca. Y esta es la junta elástica. O sea, fíjense que tiene como una ranura adentro, donde se inserta este aro de goma, y después se enchufa ahí el otro caño o la pieza a presión contra el aro de goma. Y eso también le da estanqueidad, pero también le da esa movilidad, parecido a lo que hacía el plomo maleable en el caño de hierro fundido. Bueno, obviamente esto es mucho más rápido, más prolijo, más fácil. Imagínense que cuando había que hacer ese calafateo en un caño que estaba colocado horizontal, era realmente un problema. Complicado hacerlo si estaba suspendido y horizontal, o si estaba ahí abajo, iba a ir enterrado y hacer que el plomo no se llene abajo de plomo. Bueno, esto obviamente es mucho más sencillo, más práctico, y lo ha ido reemplazando. También hay cañerías cloacales, esto para cloacales o pluviales. Esta es la pieza equivalente a la que vimos antes, la tapa de inspección. Esta que tenía la tapa de inspección puesta con un tornillo, acá una tapa de inspección roscada, para acceder en algún punto que ya verán en la materia correspondiente, instalaciones sanitarias, donde hay que prever siempre accesos posibles para desobstruir la red en caso de obstrucción. Acá me está faltando el PVC, bueno, falta una cañería similar a esta que está acá, que es de PVC, no polipropileno, sino polivinilcloruro, PVC, que también se usa para cloacales y pluviales, es más económica la cañería, pero que en general no se une por termofusión, por junta elástica, disculpen, borren lo de termofusión, por junta elástica, sino por pegamento, que la mencioné yo en las uniones, por pegamento. Eso es un pegamento, un adhesivo. El adhesivo de alguna manera ablanda el plástico, y hay una especie de fusión entre una pieza y la otra, pero es con un adhesivo. La unión es por adhesivo, por pegamento, unión pegada. Esa se sigue utilizando, esta cañería de PVC. Predomina la de polipropileno con junta elástica, pero se sigue utilizando el caño de PVC. Bueno, estas son algunas cañerías de instalación eléctrica. Déjenme hacer un pequeño paneo a ver cómo estamos de tiempo, que tenemos, después llegamos a horas externas. Bueno, vamos a tratar de ir un poco más rapidito.
Cañerías para electricidad, caños plásticos rígidos o caño corrugado. El corrugado, si va embutido, tiene que ir a mayor profundidad porque es un caño menos resistente, que si se perfora se puede atravesar muy fácilmente. Tiene la ventaja de que es un caño que no hace falta utilizar codos, ni curvas, ni nada, si se usa racionalmente, porque también está el instalador que hace cualquier cosa, hace una especie de moño con el caño para meterlo, pasarlo por algún lado, qué sé yo, o lo deja medio suelto ahí en un cielo raso, y que se arregle después el pobre infeliz que tiene que cablear después, hacer pasar un cable por ahí adentro. O sea que es buena la cañería, hay que utilizarla en una zona protegida y racionalmente para que después se pueda cablear, pasar los cables. También está, esto sí se sigue usando el acero, el caño de acero, que puede ir embutido o que puede ir externo, es una variante, a veces en instalaciones industriales, en un hospital, en una escuela, tiene que estar protegido, pero puede ir esto externo, con lo cual es mucho más sencillo hacer refacciones, arreglos, reparaciones, o lo más cómodo todavía es esto, la bandeja. La bandeja, que esta es de chapa de acero galvanizado, estas sí o sí son de chapa. Esta es la bandeja que se utiliza para el cableado común, y esta es la bandeja escalera, que se usa cuando se tienen cables más gruesos y más rígidos, y que por lo tanto no hace falta que tener toda una chapa que la hace más cara en el fondo, sino que con estos elementos después el cable se autosoporta. No hace falta que esté toda la superficie de apoyo cuando son cables finitos que se van a caer, sino cuando son cables gruesos, o que vienen con una cobertura de plástico rígido, ya lo verán en la instalación eléctrica, el cable que se llama Sintenax, puede ir con ese tipo de bandeja, que es más económica, sin problema, porque el cable se autosoporta. Esta piecita es un conector, que es la que permite enchufar, enganchar el caño con algún accesorio como la caja de luz esta que vimos acá. Acá ven el conector, que se utiliza tanto en caño rígido plástico como en caño rígido de acero como el que está acá. Cañerías para agua, para calefacción con agua caliente o vapor, como por ejemplo para un sistema de radiadores. Se pueden utilizar también caños plásticos unidos por termofusión. Esto es el caso de un piso o losa radiante. Losa radiante en realidad habría que tacharlo eso y cambiarlo por piso radiante. Esto es un piso radiante en realidad, no una losa radiante. La realidad es que la losa radiante era algo que se utilizaba antiguamente, un poco loco, que era meter una cañería, una serpentina de agua caliente para calefaccionar un ambiente, que iba a parar a una caldera eso, la caldera genera el agua caliente circula, y circula por una serpentina que después en ese lugar transmite el calor. Si es una losa radiante lo transmite de abajo hacia arriba, y si es un piso radiante es que esa serpentina está colocada sobre la losa dentro del contrapiso, se coloca un aislante térmico abajo, como este caso, que es un poliestireno expandido, telgopor, y el calor va a ir para arriba. Bueno, esto de colocarlo dentro de la losa hormigón, la verdad que es medio una locura, ¿no? Meter un caño con agua caliente dentro de una losa hormigón, en cuanto se pincha el caño tengo un problema en la losa, tengo que romper la losa para arreglarlo. Eso fue haciendo que, esto en la década del 50 y pico, 60 se usaba, y a medida que se iban rompiendo las instalaciones, como reparar el caño, primero había que encontrar la perforación, porque por ahí cae el agua por acá, pero está perforado a 5 metros, o 10 metros. Había que encontrar la perforación, y después hacer la reparación, bueno, resultaba que se rompían todos los pisos, la losa, un desastre. Así que lo que se hacía era ir anulando la serpentina, y arreglate con una estufa, o con lo que fuera. Entonces después se reemplazó por esto, que es más racional, que es un piso radiante en realidad. Está la losa de hormigón, arriba de la losa se coloca el aislante térmico para direccionar el calor hacia arriba, y se mete la serpentina dentro del contrapiso, del relleno del contrapiso. Pero además es mucho más racional cuando lo que tengo es una manguera plástica, no una cañería como se hacía antes de una serpentina de hierro,
que el caño de hierro tiene 6,20 metros, y entonces, si la serpentina tenía un recorrido total de 40 metros para todo un ambiente, había que hacer, qué sé yo, 7 uniones dentro de la losa. Acá, con esta manguera, se hace todo el recorrido y no hay uniones adentro, debajo del contrapiso. Entonces es admisible este sistema, que en el caso del piso radiante da una muy buena calefacción. Es muy confortable la calefacción que se obtiene con este tipo de sistema. Bueno, y estos son los caños para aire acondicionado, lo que en la obra se llaman los tachos, hechos con chapa de acero galvanizado. Antes se usaba chapa de aluminio también, pero muy cara, así que se dejó de usar. Es lo mismo que cuando vimos la chapa para las cubiertas. El aluminio no sufre corrosión en toda su masa. En cambio acá es una chapa de acero que tiene una protección de zinc de ambos lados. Si se rompe, si se raya el zinc, empieza a actuar la corrosión en el acero. Y estos tachos se hacen en taller o se hacen en obra, y como vemos, fíjense, bueno, acá está preparado para hacer la unión, acá se va a hacer una unión con una chapa, va a enganchar, o en este caso, por ejemplo, que tiene una pestaña contra pestaña, y se colocan remaches, los remaches pop de aluminio. Se le puede poner una junta de neoprene para reducir las pérdidas, pero este era el caso que yo les decía, donde el riesgo de pérdida realmente no es tan grave si se infiltra un poquito de aire frío o caliente en el ambiente, o se pierde y no llega al ambiente. Lo que se pierde es eficiencia energética. Redes externas. Cloacales y pluviales, por ejemplo, el PVC corrugado. Esta es una fábrica de cañería de PVC, que es este caño de PVC corrugado. Bueno, este PVC corrugado es muy económico, es bueno para la conducción, pero lo que hay que evitar es que se deforme durante la instalación. O sea que es importante cuando se hace el relleno, y no puede estar muy cerca de la superficie. Si va a recibir una carga muy importante, es muy deformable y hay que recurrir a un caño más caro, pero más resistente. Aquí vemos como están haciendo una red cloacal o pluvial, en este caso, donde está el zanjeo, la instalación de la cañería y después la posterior relleno. Y en este caso la unión es por pegado. Acá están colocando el pegamento y se pegan la cañería se mete un caño dentro del otro y se colocan, se vinculan por pegado. Esa que veíamos antes, esta, ya no es un caño de polipropileno. Esto es un caño de plástico reforzado con fibra de vidrio. El plástico reforzado con fibra de vidrio, la sigla, esperen que busco para escribir, PRFB, es un epoxi, un plástico epoxi que se ha colocado con fibra de vidrio. La fibra de vidrio es el vidrio ese que cuando el vidrio está fundido se lo hace pasar por una corriente de aire y se forman como hilos, como pelos de vidrio, y en un molde se coloca una capa de plástico epoxi, que es un epoxi, se forma con dos componentes, es una pintura plástica donde tengo dos componentes. Uno de ellos es un catalizador que va a hacer que esto endurezca. Entonces, justo antes de trabajarlo, se le agrega ese componente, se coloca se pinta sobre el molde una primer capa de epoxi, se coloca la fibra de vidrio, y luego se pinta de vuelta con epoxi. Esto se puede hacer en varias capas, tratando de colocar la fibra de vidrio en sentidos transversales para aportar resistencia en ambas direcciones. Y así se van formando las piezas de PRFB, de plástico reforzado con fibra de vidrio. Esto se usa para muchísimas cosas, ¿no? Para hacer embarcaciones, para hacer piezas de autopartes, y, por ejemplo, para hacer cañerías.
¿Mm? A ver qué más tenemos acá. Pero, disculpen. Bueno, esta es una cañería de estas que se unen con mortero de cemento. Es un caño de hormigón, según el uso que se le va a dar, puede ser hormigón simple, o si va a estar sometido a grandes cargas, hormigón armado, o sea que tenga una malla de acero adentro, o no, o sea simplemente de cemento compactado, que es un hormigón donde se usan piedritas muy finitas, y se usan para desagües pluviales o cloacales. Y esto va a ir unido con un mortero de cemento, o sea que cuando se van colocando los caños, se vinculan con mortero de cemento. Acá parece que lo obviaron al mortero de cemento, porque ya lo están tapando y me parece, no da la impresión de que lo hayan... de todo modo, la unión más correcta es colocar el mortero por dentro, para lo cual se tiene que meter un operario adentro e ir colocando el mortero por dentro, ¿sí? O sea que a medida que se va colocando la cañería, se va haciendo el sellado interiormente. ¿Mm? Eso es lo mejor, si se puede hacer. A lo mejor tengamos esperanza de que hicieron la unión por dentro. Habría que hacerlo por dentro y si se puede por fuera también. Pero lo más correcto, lo mejor es hacerla por dentro. Bueno, y acá es donde resulta fundamental esto de la nivelación. Cuando se coloca esta cañería, verificar la nivelación. O sea que hay que ir ahí con un nivel óptico, colocar la regla, ya lo van a ver esto en geotopografía el año que viene, y verificar que entre puntos, cada tanto se hace una nivelación, y verificar que esté garantizada la pendiente de proyecto. Porque si yo, como dije hace un rato, les mostré en un dibujito, empiezo a tener una línea quebrada, esa cañería no funciona, funciona mal, funciona por desborde. ¿Mm? No funciona correctamente, no circula correctamente, hay más riesgo de pérdidas. Bueno, también las redes externas de agua, mencionamos la de gas cuando hablamos del polietileno por termofusión, también las redes externas de agua pueden ser de polietileno o polipropileno por termofusión. Este es polietileno por termofusión. Bueno, nos quedan en realidad seguramente muchas otras cañerías e instalaciones por ver. Esta es una de PVC, una red externa de PVC. El PVC, hago un comentario ya que aparece esto al final, el polivinil cloruro en algún momento se empezó a utilizar para redes internas de agua, pero no puede usarse para agua caliente. ¿Por qué? Porque a cierta temperatura hay desprendimientos de componentes tóxicos para el organismo humano. Así que por eso no está permitido el PVC para agua caliente. Y para agua fría, algunos no lo miran con mucho cariño por este tema del riesgo de toxicidad, pero sí está permitido. En este caso es una red externa de agua fría. ¿Sí? Y la unión que vemos acá es una unión con abrazaderas. Bueno, antiguamente en nuestra asignatura este tema se veía haciendo mucho hincapié en esto último que vimos, en los materiales y en los medios de unión, y se solía evaluar eso. Yo considero que esto tiene que ser más bien una primera introducción al tema en cuanto a los materiales, que los materiales los tienen que ver en cada asignatura de instalaciones correspondientes, y por ahí no tiene mucho sentido hoy que se aprendan de memoria qué material se usa para qué cañería. Sí es importante que tengan la información, que lo sepan, que lo vayan aprendiendo, pero por ahí me parece que se lo aprendan ahora de memoria, para demostrarme a mí que lo saben en una evaluación y que después dentro de 15 días se lo olvidaron, no me interesa mucho. Sí me interesa que ustedes vayan conociendo los distintos materiales, las distintas formas de unión, que tengan la información y el dato para que algún día, si empiezan a trabajar y tienen que salir de un día para otro, bueno, puedan recurrir al dato y a la información y sepan cuando van a un lugar, a una obra,
qué es lo que están viendo, y no se encuentren en esa situación fea de que uno empieza a hacer algo y no tiene la menor idea de qué se trata. Y sí me interesa más que aprendan o que empiecen a tomar idea de lo conceptual que vimos antes, de las distintas formas de conducción, de las cuestiones importantes que hay que tener en cuenta en un sistema, en una conducción, de todo lo que vimos al principio como parte conceptual. Bueno, no sé si Julieta, si estás por ahí. Sí, estoy acá, Marcelo. Bien. ¿Querés hacer el comentario sobre el TP5? Ahí te hicieron justo una pregunta en el chat, Marcelo. Cuando una unión era con roscado y sellado, ¿el sellado era con teflón? No, el sellado es un sellador. El teflón, yo les dije, eso que aparecía en el caso del polipropileno y en el caso de la parte de la instalación interna de gas, que no lleva unión rígida, que lo veíamos acá en el caso de los medidores. Esto blanco que se ve acá es el teflón. Esta es una unión, esta parte, particularmente ese único lugar, el resto de la instalación lleva esto que dije acá, es una unión rígida con una pasta hecha con estos dos componentes. Pero acá lleva el mismo tipo de unión que esta cañería, que va con roscado y sellado, y esto blanquito, bueno, esto blanquito es la punta del caño, pero es parecido al teflón que se coloca acá. El teflón es una cinta con la cual se enrolla, hizo como que ese teflón, cuando se humedezca, se va a expandir, se va a hinchar, va a favorecer a darle estanqueidad, pero no alcanza con el teflón solo, sino que se le agrega una pasta selladora, para que ocupe bien el espacio entre los dientes de la rosca. O sea que yo tengo la pieza hembra de la rosca y la pieza macho de la rosca. Esto tiene que tener, cuanto mejor están hechas las piezas, más finito es. Pero tiene que tener un huelgo para poder roscarlo, porque si fuera exactamente la misma medida, no puedo roscarlo, no puedo roscar una pieza en la otra, porque no, hay mucha fricción. Entonces ese espacio que queda, ese huelgo que queda ahí, que tiene que existir, yo lo tengo que rellenar con algo para que no haya pérdida. Y ese algo normalmente es un elemento que le da cuerpo a la rosca, al sellado, perdón, en este caso en la cinta de teflón, perdón. Bueno, esto va a salir medio horrendo, pero... A ver... La cinta de teflón va a ocupar ese espacio y después se pone una pasta selladora, para que termine la pasta termine de ocupar todos los espacios libres. El teflón lo que hace en este caso, cuando se humedece, se expande. Antes, en vez de teflón, se usaba otra cosa que era cáñamo. El cáñamo es una fibra vegetal que también se hincha con la humedad. Entonces ese cáñamo le daba cuerpo, se ponía el sellador, y cuando se humedecía, el cáñamo se expande y el sellador, la pasta que hace de sellador, termina de impedir la salida del agua o en el caso del gas. Hoy día el cáñamo es muy costoso, no se usa más, y ha sido reemplazado por esta cinta de este plástico, que es el teflón o teflón, también van a escucharlo así, como teflón. Es el mismo material de las ollas, esa para que no se pegue la comida en la olla. Bueno, es ese mismo material, pero que viene en una cinta finita.